Lo estuvieron pidiendo y aquí lo tenemos. Relatos de terror del mercado de carne. Apaga las luces o cierra los ojos. Ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. En el mismo pasillo, 3 locales antes del final del mercado, tengo un vecino que vende muy barato. Si uno se asoma a sus refrigeradores y vitrinas, la carne se ve fea. Esa es la gran explicación. No es de la mejor calidad, es de la peor, para ser honestos. Tiene un tono apagado, sin ese brillo rojo que se busca en la carne de calidad, y la grasa se ve amarillenta y seca. Afortunada o desafortunadamente hay mercado para esa carne. De hecho, mucha gente se la compra. No todos los que se paran ahí lo hacen por pura necesidad. Es clienta de ese carnicero, una señora que antes me compraba a mí y que siempre se quejaba del precio. La señora tenía dinero y de sobra, solo que no le gustaba gastarlo. Prefería llevarse un tajo que tuviera que masticar bastante, con tal de ahorrarse unos cuantos pesos. El carnicero y yo nos empezamos a hablar porque su hija iba en la misma escuela y en el mismo salón que la mía. Cuando las niñas salían de la primaria y cuando se juntaban en el pasillo del mercado, los adultos nos fuimos haciendo cercanos. Cuando nos tuvimos más confianza, se me ocurrió preguntarle de dónde sacaba esa carne tan barata. Me dijo que él iba a Puebla con su cuñado, que también tenía una carnicería, pero por el rumbo del oriente. Allá había un distribuidor que vendía a puerta cerrada en un bodegón sin letrero. Un día, si quieres, te invito, me dijo. Fui, pero por pura curiosidad. Ni siquiera me llevé la camioneta porque no pensaba comprar nada. El lugar era frío, húmedo y olía. Ya te has de imaginar a lo que olía. La sorpresa fue que ahí dentro no solo vendían carne de mala calidad, tenían de todos los precios y condiciones. Al final me arrepentí de no haber planeado surtirme. De regreso, mientras manejábamos en la carretera, me venía contando que una vez el gerente de esa bodega lo llamó a su oficina para platicar. El tipo le dijo que como él se llevaba toda la porquería, así con esas palabras, quería ver si no se llevaba una carne que le podía dejar casi regalada. Que necesitaba deshacerse de ella cuanto antes. Mi vecino se llevó 15 kilos de esa carne por menos de la mitad del precio de lo que ya de por sí acostumbraba pagar. Durante todo el viaje de vuelta estuvo pensando qué hacer con ella. Si molerla, con qué mezclarla para disfrazar el aspecto o cómo presentarla. Al final se inventó un corte y le puso un nombre que sonaba legítimo, algo parecido a los cortes finos que se anuncian en las cartas de los restaurantes, pero que no era más que un invento suyo para darle salida. El vecino empezó a ofrecer esa carne en su vitrina y se le vendió muy bien. 4 kilos se los llevó una mujer de la colonia. Al principio dijo que se la llevaba para su perro, que estaba enfermo y necesitaba comer carne cocida. Pero agregó que cuando se la estaba preparando en la cocina, el olor que soltó el sartén la sedujo. Se le antojó. La probó directa de la olla y le gustó tanto que a los 2 días regresó por más. Esta vez ya no era para el perro, era para servirla con su familia. La carne súper barata, aquellos primeros 15 kilos, la terminó en 3 días. Las personas que se la llevaron después regresaron con la comadre, con la vecina o con la cuñada para volver a comprar.
Entraban al pasillo buscando al carnicero con la mirada. Vengo por la que me dio la otra vez, de aquella de allá, la de 22 el kilo, le decían discretamente. El carnicero, parado tras su vitrina desgastada, las atendía con la misma calma de siempre. A ver, ¿quién de ustedes ya la probó?, les preguntaba, más por morbo que por otra cosa. A la persona que levantaba la mano, casi siempre mujeres, el tipo la miraba fijamente a los ojos. No se veían enfermas, ni pálidas, ni con signos de envenenamiento. Estaban igual de vivas y apuradas que siempre. Él mismo no se había atrevido a probarla. La sola textura que sentía al despacharla le quitaba el hambre. No pudo armarse de valor para hacerlo, sino hasta la siguiente vez que fue a surtirse a Puebla. El gerente del bodegón, un hombre gordo, lo vio llegar desde una plataforma suspendida en la parte alta de la nave industrial y bajó de inmediato a recibirlo. ¿Se te vendió?, le preguntó sin preámbulos. Y se me terminó. ¿No tienes más? ¿De verdad quieres más? El gerente frunció el ceño sorprendido por la clientela de aquel desecho. Ante la respuesta afirmativa de mi vecino, el hombre sacó un celular y le habló a alguien por teléfono. A media conversación interrumpió el diálogo para preguntarle al carnicero: ¿cuántos kilos vas a querer? «¿Tienes 50?» respondió él, a la vez que llevaba la mano al bulto en la bolsa del pantalón, bien seguro de que traía con qué pagarlos. Se sentía poderoso comprando tan barato. «Tienen 27», le dijo el gerente en cuanto colgó la llamada. El vecino se dedicó a hacer sus compras habituales en lo que llegaba la carne misteriosa. Lo curioso es que la tenían quién sabe dónde, porque ahí, en las bodegas refrigeradas donde colgaban las medias reses y los cerdos abiertos en canal, no estaba. Se tuvo que esperar hora y media parado en el andén de carga. Cuando por fin la subió y ya venía de camino en la carretera, con el olor a diésel de los camiones filtrándose por la ventana, se empezó a imaginar cómo la iban a cocinar en su casa para salir de dudas. En su mente empezaron a desfilar los platos que su mujer preparaba los domingos. Un mole poblano espeso, unos bisteces en pasilla con nopales, un caldillo de jitomate con papas y ejotes hirviendo en la olla de barro, una carne en salsa verde con verdolagas, un asado de boda dulce y picante, un adobo de 3 chiles, un guiso simple con cebollas o un simple par de tacos de cecina asada en el comal con harta salsa. Sin embargo, al mirar de reojo las bolsas negras en el asiento del copiloto, la fantasía culinaria se venía abajo. No parecía que esta carne se pudiera guisar de ninguna manera apetecible. Tenía un color que daba desconfianza y un olor metálico diferente al de la sangre normal. Llegando al mercado, ya por la tarde, con los pasillos casi vacíos, la separó sobre su tabla de cortar. Intentó hacer cortes delgados, filetes finos para empanizar, pero la carne se le desbarataba entre los dedos. Era una masa fofa que no aguantaba el filo del cuchillo, como si estuviera ya digerida o muy vieja. Tuvo que acomodarla como pudo en la vitrina, formando montones para disimular su falta de consistencia. Cuando abrió la carnicería al día siguiente, ya había gente esperando afuera del local, de pie en el pasillo húmedo del mercado.
¿Cómo supo que hoy le traje su carne favorita?, le preguntó el vecino a la mujer que esperaba primero en la fila. Me llegó el olor hasta mi casa, contestó ella muy seria. Los demás en la fila asintieron con la cabeza, como si llevaran prisa pero no tuvieran a dónde más ir. La carne no se acabó en el acto, pero antes de las 12 del día, que era la hora en que la gente del rumbo bajaba a comprar para hacer la comida, ya no quedaba nada en la vitrina. Se fue toda a 29 pesos el kilo, ya no a 22. La gente no dijo nada por el aumento, pagaron los 7 pesos de diferencia sin chistar. Solo la señora tacaña, la que antes me compraba a mí, se quejó y preguntó que por qué estaba tan cara, pero aún así se la llevó. En este punto de la historia, yo tenía una curiosidad insoportable por ver esa carne. ¿Y tú ya la probaste?, le pregunté a mi vecino mientras limpiábamos nuestras tablas al final de la jornada. Me dijo que sí, pero que la primera vez lo dejó muy desconcertado. No sabe a res, ni a puerco, ni a nada que tenga patas, me confesó en voz baja. Sabe parecido a la carne de la anguila, a un pescado de río muy graso y muy pesado, con un gusto aceitoso y casi dulce. Lo más raro es la consistencia. Al ojo se ve como carne roja, con músculo y con nervio, pero al morderla no tiene resistencia, es blanda, como si masticaras un champiñón o una fruta madura que se te deshace en la lengua sin necesidad de usar los dientes. Además de que te deja en la nariz un olor muy fuerte a hierro, como el de las herramientas guardadas en un sótano. No es fea, pero el cerebro actúa raro cuando la pasas por la garganta. Era un sabor que se sentía ajeno al cuerpo, casi como si estuviera comiendo una materia muerta desde hacía demasiado tiempo, pero que extrañamente dejaba una sensación de saciedad magnífica. Haz de cuenta que probaste de todos los guisos en un buffet. Aquel día le preguntó a su clienta más asidua, la que más cantidad se llevaba, que cómo hacía ella para prepararla. La mujer le contestó que ella la utilizaba para hacer albóndigas, mezclándola con pan y huevo para darle cuerpo. Esto le dio una idea al carnicero. Para ocultar esa textura pastosa y el sabor tan desconcertante, se le ocurrió molerla fina, procesarla con condimentos fuertes y embutirla para hacer salchichas. Pensó que el ahumado y las especias harían el milagro. Para el cumpleaños de su hija menor, decidieron estrenar la receta y prepararon hot dogs para la familia. El carnicero me confesó con los ojos muy abiertos que nunca en su vida había probado una comida tan deliciosa. La grasa dulzona y la carne gelatinosa se habían transformado, bajo la presión del embutido, en algo glorioso, un bocado que despertaba un apetito violento y voraz. A la siguiente semana, mi vecino viajó de nuevo a Puebla. Iba bien preparado, con dinero suficiente en la bolsa para traerse 50, 60 kilos o los que hubiera disponibles en la segunda bodega. Cuando llegó, el gerente lo recibió con cara triste. Solo tenemos 10 kilos. De esos 10 kilos, mi vecino apartó 2 para su propio consumo familiar. El resto lo molió, lo embutió y lo puso a la venta a 150 pesos el kilo, casi al precio de la carne de primera calidad del mercado. Muchos clientes, al ver el precio nuevo, desistieron de inmediato y se dieron la vuelta. Pero a otros
No les importó en lo absoluto. Sacaron billetes arrugados y pagaron lo que fuera con tal de llevarse un par de aquellas salchichas pálidas. Mi vecino me confesó un lunes mientras barríamos el aserrín del pasillo que hay veces en que cuando va al rastro a comprar no tienen o tienen muy poca, 5 o 3 kilos nada más. Una vez intrigado por el desabasto, él le preguntó al gerente si es que algún otro carnicero se estaba llevando de más. El tipo de la bodega lo miró con cansancio y negó con la cabeza. «Tú eres el único que la compra», le dijo, «y no creas que sale siempre. Tenme paciencia, esa cosa no es muy fácil de cazar». Te soy honesto, no aguantaba más las dudas. Todo ese tiempo me estaba imaginando lo peor y aunque no me lo creas, mi vecino carnicero ya me había antojado esa carne. Sin embargo, cada detalle que me describía, el sabor dulce y metálico, la falta de hueso, las fibras gomosas, la escasez, me hacía pensar en carne humana. Se me venían a la mente las noticias de periódicos de nota roja, historias de desaparecidos y de carniceros locos de la periferia. Bueno, ¿y a todo esto qué es?, le pregunté sintiendo un frío raro en el estómago. Mi vecino no contestó con palabras, me hizo una seña con la cabeza y fuimos a su local. Me pasó a la parte de atrás donde tenía los refrigeradores grises. Me metí ahí respirando únicamente por la boca. El ambiente del pequeño cuarto de refrigeración se sentía pesado. Lo que tenía ahí en venta olía muy diferente a lo que debería oler la carne fresca de res o de cerdo. Tenía un aire terrorífico, pero claro, con esos precios que daba, la gente del mercado no se iba a poner a averiguar de dónde venía o qué tipo de carne era. Abrió uno de los cajones inferiores y me enseñó la carne misteriosa. No se parecía a nada que yo hubiera limpiado en mi tabla. Para empezar, era verde, pero no verde brillante como una lechuga o un limón. Era un tono opaco, un verde café, casi verde negro, como el lodo de un estanque que lleva años sin moverse. La superficie no tenía la textura de la carne común, sino que parecía cubierta por una fina película de vellosidades microscópicas, casi invisibles, que reaccionaban sutilmente al cambio de temperatura cuando abrimos la puerta del refrigerador. Me la acerqué a la nariz para olerla, modulando la respiración y esperando el tufo espantoso de la podredumbre. Pero no olía mal. Olía, como decía él, a pescado de río fresco, pero también a tierra mojada y a metal. «No tengo idea de qué chingado sea», me dijo mi vecino, encogiéndose de hombros mientras volvía a tapar el bloque de carne. «Pero a la gente le encanta». Yo no me complico, la rebano y la vendo como filete de lomo regio, o a veces como aguayón de la sierra. Suena elegante, suena que viene del norte, y la clientela no pregunta de más. El carnicero se me acercó un poco y bajó la voz, mirando de reojo hacia la entrada del local por si llegaba alguien. Allá en Puebla, en el rastro, los trabajadores no hablan mucho. Lo único que me soltó el chofer que la trae es que no es carne de corral. Dicen que es de una pinche criatura que ronda los potreros de noche. Una cosa que baja de los cerros y que, si se la topan y la dejan, se come a las vacas enteras.
Si estás disfrutando de los relatos, regálanos un like, interactúa de cualquier manera con este video. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, que de lo contrario, jamás nos volveremos a ver. Hace años trabajé en una carnicería muy grande, una de esas naves que están en las orillas de la zona urbana y que más parecen fábricas que locales de mercado. Nuestro cliente principal eran los restaurantes y las banqueteras que surtían eventos los fines de semana. Casi no entraba gente de a pie. Había muy pocos clientes particulares, una familia que vendía tacos de suadero los sábados y domingos y una señora que venía por un pedido especial una vez al mes. Por mi posición en el mostrador, yo era el encargado de entregar los pedidos. Despachaba las toneladas de costillar y lomo para los banquetes y también era el responsable de poner en las manos de la señora su paquete mensual. A diferencia de toda la mercancía común, a ella se lo dejaban guardado en uno de los refrigeradores de atrás, en un estante limpio donde no se ponía nada más. Ningún otro cliente, por mucho que comprara, recibía ese trato de exclusividad. La señora evidentemente tenía mucho dinero. El día en que iba a recoger el encargo, el chofer de su coche, un auto negro, silencioso y de vidrios blindados, se estacionaba en diagonal justo en la entrada de la carnicería, ocupando los 5 espacios de estacionamiento para que nadie más pudiera acercarse. El paquete era pequeño y rectangular. Venía siempre envuelto en un papel decorativo grueso de color crema y asegurado con un cordón blanco de algodón amarrado con un nudo doble muy firme. Parecía más una caja de joyería fina o un regalo adquirido en una tienda departamental que un paquete de carne. Por pura curiosidad, durante un tiempo estuve intentando trazar la ruta de ese paquete. De entrada, por las etiquetas de tránsito que a veces se les olvidaba arrancar en la oficina, sabía que venía del norte del país, pegado a la frontera. La demás producción de la carnicería, la que vendíamos por toneladas a los restaurantes, venía de un rastro enorme en Durango, pero este bulto en particular se manejaba por separado. ¿Sabes por qué me llamaba tanto la atención? Porque la señora pagaba entre 12 y 15 mil pesos, lo que serían unos 700 u 850 dólares cada vez que iba. Y pagaba esa cantidad por una porción que muchas veces no llegaba a ser ni un cuarto de kilo. Un día, vencido por la intriga de ver un fajo de billetes tan grueso por una cajita tan ligera, le pregunté al encargado de la administración que qué clase de carne requería tanto lujo. Me miró de reojo anotando algo en su libreta y me dijo a secas que era Wagyu. Wagyu es una carne japonesa de vacas alimentadas con amor y cuya grasa se distribuye dentro del músculo como si fuera una red de hilos blancos, haciéndola tan suave que se deshace en la boca. Aún sabiendo lo caro que era ese capricho, las cuentas no me daban. Aquella señora estaba pagando una tarifa que superaba por mucho el precio de cualquier Wagyu importado. Lo que venía en ese papel crema valía casi su propio peso en oro. La distinguida clienta tendría como unos 50 y tantos años, pero era de esas mujeres que se cuidan tanto que parecen no tener edad. Tenía la cara muy detallada, sin una sola línea descuidada, y las manos impecables con una manicura discreta. Vestía siempre con ropas que se veían elegantes pero nada ostentosas.
La recuerdo con una gabardina de buena caída, pantalones de pinzas, tonos neutros, todo muy clásico. La señora era muy amable, al contrario de otra gente rica que entra al negocio con prisa o con desprecio. Ella siempre estaba de buen humor. Se notaba que le gustaba ir a recoger el pedido, como si ese viaje programado fuera el punto más alto de su semana. Al recibir la caja le temblaban un poco las manos. Un gesto de pura emoción, de nervios, como el que te da cuando estás a punto de abrir un regalo caro o de darte un lujo largamente esperado. Verla recibir el paquete con esas ansias me hacía dudar. Llegué a pensar que ahí dentro no había carne. Quizás eran sustancias, joyas, dinero lavado, algo prohibido. La discreción del cordón blanco y el misterio del rastro del norte encajaban demasiado bien con ese tipo de negocios. Un día de tantos en que acudió, la señora entró todavía más alegre que de costumbre. Yo había tenido un trabajo infernal por la mañana despachando a 3 banqueteras seguidas, así que entre las prisas y la generación de facturas no tuve tiempo de fijarme en que su pedido era mucho más grande ese día. No era la cajita de siempre, esta vez eran varios paquetes de diferentes tamaños, unos más grandes, redondos, otros alargados y unos más igual de chicos que los que se llevaba cada mes. «Es que hoy es una ocasión especial», me dijo con una sonrisa mientras el chofer cargaba los bultos. Se fue rápido hablando por el celular con alguien que, por lo que alcancé a oír, la estaba ayudando a organizar una reunión en su casa. En la caja registradora de la entrada dejó 195,000 pesos en efectivo, unos $11,000. Lo peor de todo es que, sumando el volumen de todos los paquetes, no se llevaba más de 10 kilos del producto en total. Una completa locura si me lo preguntas. Al poco rato, cuando por fin se calmó el movimiento en el mostrador, fui al refrigerador de atrás para asegurarme de que la puerta hubiera quedado bien cerrada, pues estuve a las prisas. Al encender la luz del interior, vi que en la repisa del fondo se había quedado uno de los paquetes pequeños de la señora. El papel crema y el cordón blanco destacaban sobre el metal frío. Pensé que seguramente regresaría por él en cuanto llegara a su casa y al desempacar para la fiesta se diera cuenta de que le faltaba una pieza. Con lo que le había costado no lo iba a dejar pasar. A mí se me olvidó el asunto. Llegó mi hora de salida, chequé mi tarjeta en el reloj de la pared y me fui a mi casa en el transporte, cansado y sin volver a pensar en que la señora no había regresado. Al día siguiente, cuando entré a mi turno por la mañana, lo primero que hice fue ir a revisar. El paquete seguía ahí, en el mismo estante del refrigerador de atrás. Pero no regresó ese día, tampoco el siguiente ni el de después. La etiqueta de tránsito del paquete tenía 2 sellos, uno con la fecha de producción y otro con la de caducidad. Esta última era demasiado estricta. Al tratarse de un producto de semejante costo, lo que fuera que hubiese dentro de ese envoltorio de lujo solo garantizaba su frescura por 3 días y el plazo estaba a punto de vencerse. A sabiendas de que la fecha de caducidad estaba encima y que la señora no aparecía, tomé una decisión. Lo metí en un congelador que teníamos en el rincón más oscuro de la bodega, un cajón de acero inoxidable donde guardábamos las mermas viejas y que casi nadie abría.
Lo aventé al fondo, a un lugar donde solo yo sabía que podía estar. En el libro de registro de la oficina, anoté que ese paquete se había destruido por caducidad. No me podía arriesgar a marcarlo como entregado por si la señora se le ocurría regresar después a reclamarlo y se armaba un problema con la administración. Pero en la siguiente visita mensual, la señora no preguntó por la pieza faltante. En la posterior, tampoco. Simplemente recogió su encargo de siempre, pagó y se retiró con su chofer. Pasó el tiempo, las entregas de fin de año me absorbieron y yo terminé por olvidar que había parte de un paquete de $11,000 congelándose en el fondo del cajón. El 23 de diciembre, aprovechando que la tienda cerraba temprano y que los patrones se habían ido desde el mediodía, fui al congelador del rincón, metí la mano hasta el fondo y saqué el bulto. El papel crema estaba un poco arrugado por la escarcha, pero el cordón blanco de algodón seguía intacto, rígido por el frío. Lo metí en mi mochila y salí rumbo a mi casa. Llegué con el paquete en las manos, le entregué el bulto a mi esposa y le dije que lo pusiera a descongelar de inmediato para la cena. Ella lo sopesó en la mano, extrañada por la ligereza y el envoltorio tan pulcro, tan diferente a las bolsas de plástico grueso en las que solía llevar los recortes de la carnicería. ¿Y esto qué carne es?, me preguntó acariciando el papel duro. Yo solo sonreí sintiéndome orgulloso, como si por fin perteneciera al club de la gente que paga todo con billetes de alta denominación. Tú fíjate en el envoltorio y en el cordón, le dije al oído, es una ocasión especial. Mi esposa hizo lo que le pedí. Nosotros en la carnicería descansábamos el 24 de diciembre. Siempre les pedíamos a los clientes de las banqueteras y restaurantes que actuaran con previsión para no andar a las carreras. Así que yo me pasé la tarde tranquilo en la sala de mi casa, oyendo el ruido de los carros afuera y viendo la televisión, mientras mi esposa se disponía a preparar la cena en la cocina. Ella abrió el paquete sobre la barra. No pasó ni un minuto cuando dio un grito horrible, un alarido que me puso de pie de un salto. Al mismo tiempo se oyó el golpe de la charola de plástico azotando contra el piso de loseta. Hizo tal escándalo que los niños que estaban jugando en el pasillo corrieron de inmediato para asomarse a la cocina, pero mi esposa lo regresó con un grito tan destemplado y violento que hizo llorar al más chico en el acto. «Entra y cierra la puerta», me dijo con la voz desesperada, apuntándome con el dedo índice y la cara completamente pálida. «Entra y dime qué chingadera es esta». Cerré la puerta dejando a los niños del otro lado. Señaló con la mano temblorosa hacia el rincón, junto a la estufa, donde había quedado el envoltorio de papel crema. La hoja gruesa del papel decorativo temblaba sutilmente con el aire frío que entraba por debajo de la puerta, donde se alcanzaban a ver las sombras de los pies de los niños, quietos, queriendo escuchar qué era lo que había puesto hacia su madre. Me acerqué con un temor que me bajaba por la espalda. No me imaginaba nada. En el suelo, sobre la charola que venía dentro del papel, estaba lo que la señora de los 15,000 pesos compraba con tanta devoción. Eran 2 ojos, una lengua y un par de manos de mujer. Eran piezas humanas, reales y perfectas. Las manos eran pequeñas, delgadas,
de uñas pintadas con un barniz color lila que ya se estaba descarapelando por el frío del congelador. La piel de los dedos estaba arrugada por el agua del deshielo, mostrando los poros y las líneas de las palmas con una claridad espantosa. A un lado, la lengua yacía pálida, cortada de tajo desde la raíz, mostrando las fibras musculares de donde había sido arrancada. Y los ojos eran 2 globos oculares completos con sus nervios ópticos colgando por detrás como pequeños hilos blanquecinos. Eran unos ojos de color castaño, comunes, de los que ves en cualquier vagón del metro, pero congelados en una expresión de sorpresa infinita. Al caer al suelo, uno de ellos había quedado apuntando hacia arriba, mirándome directo desde el piso de la cocina, opaco y sin vida, bajo el brillo del foco de 100 watts que colgaba del techo. No me atreví a echar todo esto a la basura. Cavamos un hoyo muy profundo en el patio y ahí lo depositamos. La larga explicación que le tuve que dar a mi esposa fue toda esta historia que te acabo de contar. Y claro, ¿qué otra cosa iba a hacer sino renunciar al regresar de vacaciones? Esa noche me quedé hasta tarde en el local porque en mi casa no tenía internet y necesitaba terminar un trabajo de la escuela. Serían como las 11 cuando escuché la camioneta del patrón afuera. Entró al negocio y me saludó rápido con la cabeza, muy cortante. Vi que iba a bajar algo pesado de la parte de atrás y me ofrecí a ayudarlo, pero me detuvo de inmediato diciendo que no hacía falta, que él podía con eso solo. Y así fue. Con mucho esfuerzo bajó un refrigerador horizontal, lo acomodó en un diablo de carga y lo llevó él solo hasta el fondo, hacia la bodega. Se quedó allá atrás un buen rato. Su presencia a esa hora me hizo sentir incómodo, a pesar de que yo había avisado que me quedaría a trabajar. Cuando por fin salió de la bodega, caminó directo hacia mí para preguntarme qué estaba haciendo ahí tan tarde. Le mostré la computadora y le expliqué la situación de mi internet y la entrega de mi examen final. Al patrón le cambió el semblante por completo. Para empezar, se notaba que había tomado alcohol. No venía borracho, pero sí traía el aliento de un par de copas. Además, venía muy alterado, con una tensión muy fuerte en el cuerpo, como si viniera de pasar por una situación extrema o de cometer un error grave que lo tenía totalmente rígido y con los ojos desorbitados. Me acordé de mi tía, que así se puso la otra vez que chocó su carro. De pronto se le humedecieron los ojos, me puso la mano en el hombro y me dijo que hiciera el bien, que no dejara los estudios, que le echara ganas a la vida y que no tomara malos caminos. Era evidente que no me lo decía a mí, se estaba hablando a sí mismo. Se despidió rápido, pero antes de salir me pidió un favor. Que antes de irme le ayudara a acomodar el refrigerador que acababa de dejar en la bodega. Le dije que sí, que no había problema. Se fue y me quedé solo de nuevo. Me concentré tanto en mi trabajo que perdí la noción del tiempo. Cuando me di cuenta, ya era la 1 de la mañana. El mercado estaba en absoluto silencio, hasta que de pronto escuché ruidos en la bodega. Era un sonido constante, como si alguien estuviera tocando una puerta con los nudillos. Me levanté y fui a revisar. En cuanto entré a la bodega, el ruido se detuvo.
Decidí aprovechar para acomodar las cosas. El refrigerador que trajo el patrón lo había dejado aventado. Para meterlo, movió los otros 2 aparatos que ya teníamos ahí, dejándolos desalineados de la pared y estorbando el paso. Uno de ellos estaba conectado y tenía producto. El otro estaba vacío, así que lo empujé hacia una de las esquinas para abrir espacio. Fue entonces que puse atención en el aparato nuevo. Tenía un candado grande que aseguraba la tapa. Me quedé pensando si el ruido que había escuchado hace un momento habría salido de ahí dentro. En ese instante volvieron a tocar. Fueron golpes sordos, ahogados, que venían claramente del interior de ese refrigerador cerrado con candado. Me acerqué despacio y pregunté en voz baja si había alguien ahí dentro. Al mismo tiempo agarré la orilla de la tapa e intenté levantarla, aunque fuera apenas unos milímetros, pensando que tal vez con eso podría entrar algo de aire si es que alguien se estaba asfixiando ahí dentro. Pero la tapa no cedió nada. El candado la mantenía completamente sellada. Adentro se seguían escuchando ruidos, movimientos pesados, pero ninguna voz humana, nadie gritaba, nadie pedía auxilio. Pregunté otra vez, pero no hubo respuesta. Después de unos segundos, los golpes cesaron por completo y la bodega se quedó otra vez en silencio absoluto. Por un momento se me cruzó por la mente buscar un tubo o una de las hachas de la carnicería para romper el candado de un golpe, pero la duda me detuvo. ¿Qué me aseguraba de que lo que estaba ahí encerrado era realmente una persona? Además, el patrón había traído ese refrigerador por su cuenta, lo había dejado con candado y ya estaba conectado a la corriente. Él nunca me dio instrucciones de abrirlo ni de liberar lo que fuera que estuviera adentro. Solo me había pedido que lo acomodara en su lugar. Decidí dar un paso atrás. Me salí de la bodega despacio, con cuidado de no hacer ruido. Todo el camino de regreso al mostrador sentí esa mirada pesada clavada en mi nuca, como si alguien me estuviera observando a través de las paredes, pero traté de bloquear el pensamiento y concentrarme en guardar mis cosas. Justo cuando estaba apagando la computadora y me disponía a cerrar el local, el sonido volvió a retumbar desde el fondo de la bodega. Volvieron a tocar el refrigerador, esta vez con más insistencia. No quise saber más. Apagué las luces, cerré la cortina de metal a prisa y me fui de ahí lo más rápido que me dieron las piernas. Al día siguiente me presenté a trabajar a la hora de siempre, durante el descanso de la comida. Mientras estábamos sentados cerca del mostrador, saqué el tema como si no tuviera importancia. Les pregunté a los demás si no se habían dado cuenta de que el patrón había traído un refrigerador nuevo a la bodega, uno que venía asegurado con candado. La cajera, con la que me llevaba bastante bien y nos hablábamos con confianza, me miró de reojo y me soltó un «Tú no te metas en lo que no te importa». Todos los demás en la mesa se echaron a reír. Nadie le tomó importancia al asunto. Para ellos era simplemente otra de las ocurrencias o de los negocios raros del patrón. Pero mi mente no podía dejarlo ahí. Mucho menos después de que me di cuenta de que la camioneta del dueño tenía varios golpes en la parte frontal.
No dejaba de darle vueltas a lo que podría estar oculto ahí dentro. Incluso me preguntaba en dónde guardaría el jefe la llave de ese candado. Intentaba razonar conmigo mismo para quitarme la idea de la cabeza. Me decía que si de verdad hubiera estado una persona atrapada ahí dentro, el oxígeno se habría agotado a las pocas horas. No tenía sentido seguir dándole vueltas a algo que, para estas alturas, ya no se podía remediar de ninguna forma. Sin embargo, a partir de ese día empecé a fijarme en otra cosa. Un cambio sutil en el ambiente que se fue haciendo cada vez más evidente. A partir de aquella noche, en la carnicería empezaron a asustar. Las cosas raras empezaron a pasar a cualquier hora, en la mañana, en la tarde y sobre todo cuando caía la noche. Durante el día empezó a arrimarse gente extraña al local, a preguntar cosas que no tenían sentido, cosa que nunca antes había sucedido. Mis compañeras eran las que casi siempre tenían que lidiar con esos clientes. A mí solo me tocó una de esas visitas. Fue una mujer ya grande que traía un rebozo viejo y un canasto de mimbre bajo el brazo. Se acercó al mostrador, me miró fijamente y con un hilo de voz me preguntó si no vendíamos muslo humano. No lo dijo con tono de burla ni sonriendo. Su cara estaba completamente seria. Yo me quedé mudo, helado, y ella ni siquiera se esperó a que le respondiera. Se dio la vuelta y se perdió entre los pasillos del mercado, dejándome temblando de pura inquietud. Pocos días después ocurrió lo de la otra clienta. Mi compañera de la báscula me contó que la clienta de pronto tuvo un ataque de pánico horrible en pleno pasillo. Gritaba y señalaba la vitrina donde exhibíamos las piezas del día. Decía que la cabeza de marrano que teníamos de adorno se estaba retorciendo, moviendo el hocico y clavándole los ojos marchitos encima. La mujer no se podía calmar. Tuvimos que esperar a que viniera su hijo a recogerla, y todavía mientras se la llevaba del brazo, la señora no dejaba de gritarle a la gente del mercado que no compraran ahí, que la carne que vendíamos nosotros estaba maldita. Durante la tarde, a la hora de limpiar y recoger el local, pasaban otras cosas. A Mariana, una de mis compañeras, la encerraron en la cámara refrigerante grande, donde colgábamos los canales enteros. La dejaron ahí dentro hora y media, en un congelador industrial con la temperatura tan baja. Una persona no aguanta tanto tiempo antes de que su cuerpo empiece a morir de frío. Cuando por fin nos dimos cuenta y la sacamos, la muchacha ya no tenía voz de tanto gritar y por el frío que le había cerrado la garganta. Estaba temblando incontrolablemente. Nos dijo que allá adentro, en la oscuridad, había alguien más con ella. Como la luz de la cámara se apaga automáticamente al cerrar la puerta pesada, Mariana no pudo ver quién era, pero aseguró que esta presencia le susurró al oído que todos nos íbamos a ir del local, que ella se iba a quedar atrapada toda la noche hasta morir congelada y que después la iban a cortar para venderla por piezas en la carnicería. Otro día me tocó a mí. Estaba de espaldas, recargado flojamente en la mesa de la sierra de corte, cuando el motor se encendió solo.
El disco empezó a girar a toda velocidad a centímetros de mí. Yo sabía perfectamente que el interruptor de esa máquina es de palanca dura. No se bota con el viento ni con un leve movimiento. A pesar de todo eso, yo no quería aceptar que el origen de todo era ese refrigerador con candado. En el fondo, en mi mente ya estaba seguro de que ahí adentro había una persona o algo malo, verdaderamente maldito. Pasaron las semanas y un día, así de la nada, caí en la cuenta de que las cosas raras habían dejado de ocurrir. El ambiente en el mercado se sentía normal otra vez, sin pesadez ni visitas extrañas. En cuanto me percaté de esa calma, caminé directo a la bodega. El refrigerador nuevo seguía en la esquina donde lo habíamos acomodado, pero ya no tenía el candado puesto. Estaba la tapa libre. Lo primero que hice, casi por instinto y con el corazón en la garganta, fue acercarme a abrirlo. El miedo me hacía dudar a cada paso, pero necesitaba ver. Levanté la tapa de golpe. No había nada adentro. El contenedor estaba completamente vacío. Limpio de carne, pero las paredes blancas de plástico del interior estaban totalmente manchadas, arañadas, llenas de surcos profundos hechos con las uñas arrancadas. Gracias por llegar hasta el final. La frase de esta recopilación es: quiero más. Vámonos a los comentarios a discutir estos relatos. Allá nos vemos. Pero no nos vamos sin desearle felicitaciones de cumpleaños a Nati Atini y a Lupita Argüijo y a todos los que cumplen este mes. Escribe a nuestras redes, a nuestro correo. Queremos leer tus comentarios y tus sugerencias. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.